Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Seguimos adelante con nuestro estudio. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da poder continuar. Gracias porque nos permite entrar a tu hogar a través de este medio. Gracias le damos al Señor porque ya pudimos reiniciar, reactivar nuestros servicios, ya pudimos reactivar nuestras reuniones presenciales. Queremos invitarte a que te conectes. Estamos transmitiendo las predicaciones cada domingo, pero también si tienes oportunidad de acompañarnos físicamente, nuestros servicios son a las 10 de la mañana. Ponte en contacto con nosotros vía mensaje y te indicaremos a dónde puedes llegar y acompañarnos y que te puedas gozar con nosotros alabando y adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores, ¿verdad? Muy bien, quiero decirte que ya estamos casi en los últimos momentos de la vida de Jesús. Estamos en el capítulo 22 y recordamos que empieza un conflicto muy fuerte con los fariseos, con los escribas. Y aquí en esta porción que vamos a ver, vemos un encuentro con cada uno de los grupos políticos que existían en ese tiempo. Hablamos de que el grupo de los fariseos era un grupo religioso político que existía en ese tiempo. También los herodianos, que eran un grupo de personas que estaban a favor de lo que Herodes hacía, estaban a favor de lo que Herodes proclamaba, y hasta cierto punto creían que Herodes pues era su Mesías, ¿verdad? La persona que los iba a sacar adelante en ese tiempo, cuando Roma era un imperio fuerte, Roma era un imperio poderoso. Y aunque Herodes simpatizaba mucho con el pueblo romano, tanto así que lo pusieron como rey de la región de los judíos, sabemos que había personas que pues lo odiaban y hay personas que lo amaban, pero había un grupo que se llamaban los herodianos, y ese grupo de herodianos eran personas que lo seguían y caminaban conforme a lo que él les enseñaba o como él los guiaba, ¿verdad? También estaban los saduceos, otro grupo religioso político, ¿verdad? Que tenía también sus creencias basadas en que nada más se tenía que vivir el presente, que se tenía que vivir en la actualidad, y que la vida no tenía algo postrero, no había una vida después de la muerte, no había una resurrección. Y el Señor Jesucristo les enseña, ¿verdad? En esta escritura, en esta porción, les da una palabra donde les dice que pues en todo caso, pues qué fin tiene o qué importancia tuviera si no hay una vida después de la muerte, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de vivos, el Dios de Abraham es un Dios de vivos. Así es que era importante que ellos entendieran eso, ¿verdad? Entonces, iniciamos con el capítulo 22 del libro de Mateo, capítulo 22 a partir del versículo 1, acabamos de terminar el capítulo 21. Y iniciamos con la parábola de las fiestas de las bodas, ¿verdad? Pero para esto me gustaría iniciar con una oración. Si tú me puedes acompañar ahí donde tú estás, te voy a pedir que, si tienes la oportunidad, de cerrar tus ojos, y si no, únicamente acompáñame en esta oración. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Señor, rogamos en esta mañana, Señor, que seas tú tomando el control de todo lo que estamos haciendo. Mi Dios, todo lo que hacemos lo hacemos con el único propósito y el único deseo de agradarte, con el único propósito y el único deseo de bendecirte, de hacer lo mejor para ti, Señor. Lo ponemos en tus manos, este estudio, ponemos en tus manos, Señor, todo lo que hacemos, y te rogamos con todo nuestro corazón, Señor, que sea tu Espíritu Santo fortaleciéndonos, Señor, que sea tu Espíritu Santo dándonos la sabiduría y la fuerza para poder concluir, Señor, con los capítulos que faltan. Danos la revelación de tu palabra, y pon un carbón encendido en mi boca, y que únicamente palabra inspirada por ti pueda salir de mi boca. Prepara los corazones de cada persona que está escuchando este mensaje. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 1 dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todos están dispuestos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron
uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamar a las bodas cuanto halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de los convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey le dijo a los que servían: atadle de pies y manos, y echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? Vemos una frase que al parecer ya es la segunda vez que el Señor Jesús lo dice, y es una frase que le gusta mucho a Jesús mencionarla, ¿verdad? Jesús viene dando una serie de parábolas aquí finalmente en los últimos capítulos de los que está hablando. Viene dando una serie de parábolas donde el grupo de los judíos, principalmente a los fariseos, escribas y sacerdotes que pudieran estar presentes, donde les muestra que a lo largo de la historia ellos habían tenido grandes privilegios de tener la primicia de la palabra de Dios. Sin embargo, debido a toda su dureza de corazón, debiendo haber generado fruto con todo lo que Dios había puesto en su vida, no dejaron ellos que la palabra hiciera algo en sus vidas, sino que Dios vino a buscar fruto, como en la historia de la higuera, pero no encontró. En las clases anteriores mirábamos cómo a través de una parábola les daba la revelación de lo que estaba a punto de acontecer. Cuando les dijo: el dueño de la viña, que es Dios, envió a pedir que le pidieran a los renteros lo que le correspondía, ¿verdad? En la parábola anterior del capítulo 21, y envió a sus siervos, es decir, a los profetas, los golpearon, los mataron. Después el señor de la viña dijo: voy a enviar a mi hijo, a él sí lo van a respetar, pero viendo que era el hijo, lo mataron porque pensaron que él era el heredero y se querían quedar con la era. Las eras son los terrenos donde sembraban en aquel tiempo. Entonces vemos una historia de una falta de gratitud del pueblo de Israel hacia todas las cosas poderosas que había hecho Dios para mostrarles su amor, mostrarles su amistad y tratar de hacer que ellos pudieran vivir una vida mejor. Ellos, sin embargo, cada vez que el Señor les mandaba un profeta, lo mataban, lo destruían. Y es lo que dice la historia, ¿verdad? La historia de la viña anterior, que dice que Dios les enviaba a las personas para que recogieran el fruto, para que recogieran lo que le correspondía al señor dueño de la era, del dueño del viñedo, con respecto a la renta. Pero lo que hacían ellos era matarlo, ¿verdad? Entonces dice: voy a enviar a mi hijo, y envía a su hijo, y también hacen lo mismo. Ahora, en esta parábola Jesús le refiere otra parábola para continuar con la ilustración de lo que estaba pasando. Del versículo 1 al versículo 8 de lo que acabamos de leer, vemos una radiografía de la vida del pueblo de Israel desde que salieron de Egipto hasta los tiempos de Jesús. Cuando salieron de Egipto, Dios los llenó de grandes bendiciones y de riquezas, la tierra prometida, ganado y muchas cosas más. Sin embargo, a lo largo de la historia fueron ellos en pos de otros dioses, adorar a Baal, a Acera, a Astarot, a Moloc, y todo eso era desagradable delante de los ojos de Dios. Un ejemplo de por qué Dios aborrecía la idolatría era porque para adorar al dios Moloc que existía en ese tiempo, el dios Moloc que ellos adoraban, tenían que quemar a sus bebés vivos, ¿verdad? Algo similar a lo que vivimos en la actualidad con respecto al aborto. Bueno, el caso es que Dios tenía una gran bendición para su pueblo en aquel tiempo, la sigue teniendo, pero todo es cuestión de obediencia y seguir y caminar conforme al propósito que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Él deseaba enviar a su hijo y que todos lo reconocieran y reconocieran su error, y que sus corazones cambiaran nuevamente en pos de Dios, dejaran sus malos caminos y reconocieran que Dios era el único que podía hacer las cosas diferentes en su vida. Entonces, pero vemos que en la historia esta, por el contrario, ellos
siguieron con sus actividades, nadie tomó en cuenta la invitación a las bodas, nadie tomó en cuenta la invitación que Dios mismo, el Señor del banquete, el Señor de las bodas les estaba haciendo. Ellos ignoraron a los mensajeros y hasta en algún punto pues los agarraron, los mataron, los destruyeron. Entonces vemos cómo dice que el Señor que estaba organizando la boda se molestó mucho por esta situación que estaban viviendo, esta situación que ellos estaban haciendo. Entonces dice que envió a sus siervos para que mataran a los asesinos, para que destruyeran a los asesinos, y también dice que para que quemaran las ciudades, ¿verdad? Esta parábola también revela algo en particular a lo que está viendo Jesús, algo que en el año 70 después de Cristo, recordamos que Jesús estaba en este punto de su vida como en el año 33. Estamos hablando de casi 32 años después, no, 37 años. Y vemos una historia muy desgarradora con el pueblo de Israel. Dice que se levanta este hombre, Tito Vespasiano Augusto, y empieza un tiempo de persecución para el pueblo de Israel, empieza un tiempo de persecución para este pueblo, ¿verdad? Un pueblo que tuvo todas las oportunidades, un pueblo que Dios directamente bajó hecho carne a través de Jesucristo, y lo rechazaron, lo crucificaron. Y entonces esta parábola se puede interpretar hasta cierto punto, parte de la historia que estaban a punto de vivir el pueblo de Israel en corto, ¿verdad? 37 años después de que Jesucristo asciende al cielo, donde este hombre viene, quema las ciudades y pues hace una destrucción total, mueren muchos judíos en esta hazaña, ¿verdad? Algo sanguinario en la historia. Hemos visto muchos episodios donde el pueblo de Israel ha sufrido mucho, pero simplemente si nos ponemos a pensar y siendo objetivos, siendo realistas, si ellos reconocieran a Cristo como su Mesías, volvería a ser un pueblo lleno de victoria, ¿verdad? Sabemos ahorita que el pueblo de Israel, aunque hay personas que ahorita ya aceptan a Jesús como su Mesías, también esto a manera de conocimientos generales, el pueblo de Israel sigue esperando a un Mesías. Hay muchos que creen que Jesús no es el Mesías, que Jesús no vino, y a pesar de que vemos todos los escritos, ¿verdad? Mateo, como lo vemos el libro de Mateo, en el estudio de Mateo, Mateo representa, trata de mostrarle al pueblo judío, al pueblo de Israel. Recordamos que el libro de Mateo va dirigido al pueblo de Israel. Vemos cómo Mateo muestra a Jesús como ese Mesías prometido, ¿verdad? Menciona muchas profecías, menciona muchas situaciones que se cumplieron proféticamente con la venida de Jesús. Y entonces Jesús es el Mesías que desde la antigüedad se estaba esperando, ¿verdad? Entonces ahorita el pueblo de Israel en muchos lugares, muchas personas, gran parte del pueblo de Israel aún no cree que Jesús es el Mesías. Pero si solamente el pueblo de Israel creyera en Jesús como ese Mesías que había de venir, yo creo que el pueblo de Israel volvería a ser una gran potencia mundial, no ahora bélico, no ahora como en aquel tiempo de David, ¿verdad? Donde el poder del pueblo de Israel fue con guerras, con armas, ¿verdad? Ahora sería de un sentido más espiritual, ¿verdad? Entonces vemos aquí que si ellos aceptaran a Jesús, volverían a ser ese pueblo de victoria, ¿verdad? Entonces, regresando al relato, la palabra menciona que el rey se enojó mucho porque los invitados de honor no quisieron ir a las fiestas, ¿verdad? Y vemos el versículo del 8 al 10. El versículo del 8 al 10 dice así. Se me movió. Un segundito. Mateo 22, versículo del 8 al 10. Dice: entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos.
Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados, ¿verdad? Llenos de convidados, ¿ok? Aquí a los invitados que jalaron los siervos, de aquel hombre, eh, fueron enviados a invitar a todos aquellos que eran quizás despreciables ante la sociedad, ¿verdad? Había un grupo que era aceptable delante de la sociedad, pero aquí ya el Señor, molesto por todas aquellas personas que no habían aceptado la invitación, decide enviar por todos aquellos que eran despreciables ante la sociedad, ¿verdad? El cojo, el tuerto, al bueno, al malo. Y antes que viniera Cristo, nosotros era nuestra historia, ¿verdad? Nosotros éramos pecadores y no merecíamos la salvación, según Romanos 3:23, ¿verdad? Y Romanos 5:8, que dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. En Romanos capítulo 5, versículo 1, dice que hemos, a través de la fe, tenemos paz para con Dios, pero por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y Romanos 6:23 nos indica que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, estos versículos mencionan nuestra condición anterior y cómo nosotros ahora podemos disfrutar de una salvación, ¿verdad? Que como dice Juan 1:12, ¿verdad? Los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en él, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Que el pueblo de Israel haya rechazado al Mesías, al Salvador, abre una brecha para que nosotros podamos, ¿verdad?, entrar como ese injerto, entrar como esos hijos de Dios. Ahora podemos ser parte de ese pueblo precioso, pueblo escogido de Dios, como dice Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Entonces ahora nosotros somos fruto de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Se hace una brecha importante a través de la cual nosotros podemos tener salvación, ¿verdad? Primero eran los convidados a las bodas, que era el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no aceptó o quizás no valoró el momento en donde Jesús vino y los invitó a esas preciosas bodas. Así es que sale aquellos hombres a invitar a todo el que se encuentre, ¿verdad? A todo aquel hombre que pudiera atravesarse en el camino, aunque fuera cojo, aunque fuera ciego, aunque fuera manco, así como nuestra condición que antes nosotros teníamos, y ahora hemos sido invitados a estas preciosas bodas. Ahora leemos versículo del 11 al 14. Dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey le dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Aquí nos muestra que nadie que no haya nacido de nuevo, dejado sus vestiduras viejas, que es lo que representa el pecado, las iras, las contiendas, no puede pasar desapercibido aquel día. Y nadie que no haya nacido de nuevo podrá disfrutar de esas bodas preciosas del Cordero, ¿verdad? Por eso Jesús le dijo en cierto lugar que aquel día muchos dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y él dirá: nunca los conocí. Porque lo importante no es el obrar milagros, sino el vestirte de santidad, sin la cual nadie verá a Dios, según Hebreos 12:14, ¿verdad? Entonces vemos esta preciosa parábola de las fiestas de bodas, ¿verdad? Algo que obviamente pues estamos hablando de los tiempos finales, ¿no? Y luego dice la palabra que le hacen una pregunta con cuestión al tributo, ¿verdad? Versículo 15 dice: entonces fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, ¿verdad? Estamos viendo que aquí los fariseos estaban
tratando de tentarle antes de esta parábola, y Jesús les suelta esta parábola que acabamos de leer. Y entonces en el versículo 15 dice: entonces fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Entonces el versículo 16 dice: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia del hombre. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron el denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y él les dijo: dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Aquí, como vieron que no podían con él, con su sabiduría, con la valentía, con lo correcto de sus palabras, los fariseos decidieron enviar a un grupo político, como te comentaba, el grupo político de los herodianos, ¿verdad? Para que si Jesús fallaba en alguna de las palabras, en alguno lo que decía, pues entonces ahora Herodes era el que iba a echar mano de él para sacrificarle, para matarle, porque había tenido alguna falla política. Sin embargo, Jesús conocía la intención del corazón de estos hombres, así es que les dice: ¿por qué me tentáis con esas preguntas, hipócritas, verdad? Dime, a ver, la cara de quién está plasmada en esa moneda, pues es la del César. Entonces dale al César lo material, ¿verdad? Y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Lo material, que es material, lo que está en esta vida pasajera, pues paga tus tributos, cumple con tus obligaciones, igual en este tiempo, ¿verdad? Como estamos nosotros viviendo en este tiempo, igual cumplir con nuestras obligaciones, ¿verdad? Pagar nuestros tributos. Pero lo que corresponde a Dios es nuestro corazón, nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida, la forma en cómo nosotros nos movemos delante de las personas, porque dice la palabra de Dios que hay una gran nube de testigos alrededor de nosotros mirando cómo nos comportamos. Entonces, a través de nuestra forma de ser, a través de nuestra forma de caminar, nosotros estamos dándole a Dios la parte que a Él le corresponde, ¿verdad? Porque esa es nuestra adoración, dice Romanos capítulo 12, en el versículo 1 y versículo 2, ¿verdad? Que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, nuestra adoración para Dios es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿verdad? Santo. O sea, que nosotros nos apartemos de ese mal, ¿verdad? Y en el versículo 2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestros entendimientos, para saber cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, a Dios nuestro corazón, a Dios nuestro estilo de vida, y al César, ¿verdad? O al gobierno, pues nuestros tributos. Aquí no pudieron, ni por medio de los herodianos, que como te comentaba era un grupo político, y ellos estaban esperando a que, si no fallaban por medio de la ley de Moisés, los fariseos manejaban la ley de Moisés al pie de la letra. Si no fallaba Jesús a través de la ley, ellos estaban esperando que fallara políticamente con alguna ley del gobierno, ¿verdad? Pero de ninguna manera Jesús, porque él conocía las intenciones de su corazón, ¿verdad? Aquí vemos a un Jesús muy sabio, vemos a un Jesús entendiendo los corazones de las personas, pero también vemos aquí nosotros que ya estaban buscando una ocasión para poder tomar a Jesús y llevarlo ante el concilio y crucificarlo, ¿verdad? Porque ellos lo que estaban deseando era ya que él fallara para poder sacrificarle, ¿verdad? Se estaba convirtiendo en una amenaza para ellos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba predicando la verdad. Versículo 18. Dice: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron el denario, ¿verdad? Aquí les dice Jesús, ¿qué cara tiene ahí, verdad? Jesús los regaña, Jesús conocía sus intenciones, les da una regañada y les contesta muy sutilmente. Y la respuesta fue muy sorprendente para los herodianos. O sea, al ver que Jesús no se dejaba seducir,
pues lo que hicieron fue, primero se sorprendieron y después se alejaron, ¿verdad? Y vemos aquí una historia relacionada con lo que estamos hablando, y es la pregunta sobre la resurrección, ¿verdad? Aquí viene otro grupo político. Ahora los fariseos avientan a otro grupo político, que son los saduceos, para que le hicieran una pregunta específica a Jesús. Y vamos a ver a partir del versículo 23, dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con la mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió y no tenía descendencia, dejó su mujer a su hermano, y de la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina, ¿verdad? Tremendo lo que les dijo aquí. Después, como te comento, se le acercaron al grupo de los saduceos, un grupo político de élite religiosa, ¿verdad? Eran como los ricos de aquel tiempo, ¿verdad? Como un grupo político rico de aquel tiempo, que existía en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Estaban los herodianos, los saduceos, los fariseos. Ahora se le acercan estos, que una de sus principales doctrinas era: vive ahora, porque no sabes si el día de mañana exista y te vayas a morir, y no vaya a haber un día después de mañana, ¿verdad? Por eso una de las principales doctrinas que enseñamos nosotros es la resurrección. En 1 Corintios capítulo 15, versículo del 20 al 23, y en Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo del 20 al 23. Vamos a leerlo primero. Si me puedes acompañar. 1 Corintios capítulo 15. Capítulo 15, versículo del 20 al 23. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida, ¿verdad? Y vamos a ver Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, ¿verdad? Aquí en Hebreos habla de conceptos básicos que debemos de conocer como hijos de Dios, como cristianos, y uno de ellos que debemos de entender es la resurrección de los muertos, ¿verdad? ¿Qué es la resurrección de los muertos? Que Cristo ya murió y resucitó, y Él es primicia, como dice en 1 Corintios capítulo 15, Él es la primera persona que resucitó, y después de eso todos vamos a resucitar con Él en aquel día, ¿verdad? ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de que Cristo, cuando regrese por su iglesia, los que están muertos en Cristo van a resucitar primero, y luego los que estamos vivos, si Jesús viniera en este tiempo, seremos levantados para vida eterna, ¿verdad? Seremos transformados, ¿verdad? En esos cuerpos glorificados, y vamos a reinar por toda la eternidad con Él, ¿verdad? Entonces aquí hablamos de que una de las principales doctrinas de los saduceos era que no había una vida después de la muerte, pero nosotros enseñamos como hijos de Dios, como cristianos, como discípulos de Cristo, que sí hay una vida después de la muerte, y es una vida
¿verdad? Que viviremos con Jesús, y eso es lo que estamos anhelando. Como dice Apocalipsis capítulo 22, dice el Espíritu y la iglesia dicen: ven, ven Señor Jesús, ven por tu iglesia, ¿verdad? Entonces nosotros creemos en esa vida después de la muerte. Ellos no creían, y la pregunta era bien superficial y bien carnal lo que le estaban haciendo, ¿verdad? ¿Quién se iba a quedar con la mujer en el tiempo de la resurrección? Pero Jesús les confirma que habrá resurrección, porque Dios reinará a un pueblo vivo y no a un pueblo muerto, a un pueblo que vivirá eternamente, que sus almas vivirán eternamente, ¿verdad? Pero que no se basa en casarse o darse en casamiento, ¿verdad? No es nada superficial, nada carnal, nada sexual, ¿verdad? Como ellos lo estaban viendo, ¿verdad? Nada que ver con eso, ¿verdad? Ya seremos semejantes a los ángeles del cielo, dice su palabra, ¿verdad? Entonces aquí tiene esa plática con los saduceos, ¿verdad? Y de igual manera, ¿verdad? Él venció con la verdad, y lo que sucedió fue que ellos se maravillaron de la doctrina, de la enseñanza que estaba enseñando el Señor Jesús en ese momento, ¿verdad? Y luego dice que ahora se le acerca nuevamente los fariseos, porque estaban buscando cómo hacerlo caer, ¿verdad? Que cometiera un error en lo que estaba explicando, y le hacen una pregunta importante sobre el gran mandamiento, ¿verdad? Mateo capítulo 22, en el versículo 34, dice así, 22:34, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento también lo menciona para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. El mandamiento más grande que existe es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Ahí Jesús entró con todo, ¿verdad? O sea, si él hubiera dicho otra cosa, quizás lo hubieran tomado por transgresor de la ley, ¿verdad? Que Jesús no estaba diciendo lo que era, porque ese es el mandamiento más importante, ¿verdad? Y para nosotros también es el mandamiento más importante que nosotros debemos de seguir, ¿verdad? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Si tú quieres saber cuál es uno de los más grandes mandamientos que debes de seguir, es amar a Dios con todo tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios sea el objeto, bueno, el punto principal en tu vida, ¿verdad? Que Él sea tu blanco en el horizonte, ¿verdad? Que tú puedas caminar siempre sabiendo que Dios es el que ocupa el primer lugar en tu corazón, ¿verdad? No es tu trabajo, no es tu familia, ¿verdad? No es tu empresa, no es pues nada, ni una imagen, no es nada fuera de Dios, ¿verdad? Dios es lo más importante y siempre debe ser lo más importante en tu vida, ¿verdad? Entonces aquí Jesús le responde como se debía, ¿verdad? Que Dios es lo más importante. Pero el segundo y más grande mandamiento es semejante. Ya después les dice: pero también hay uno, ¿verdad? Hay uno que es semejante al primero, ¿verdad? Que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en estos dos mandamientos, en estos dos grandes mandamientos, se resume toda la ley y todos los profetas. Todo lo que la ley dice, ¿verdad? La ley se escribió con el objetivo de que el pueblo de Israel amara a Dios, respetara a Dios, no fuera en pos de otros dioses, a la idolatría, ¿verdad? Pero también se hizo con el objetivo de regular la relación entre los hermanos, ¿verdad? Entre la gente que vivía en común, ¿verdad? Para que no abusaras con alguna situación, ¿verdad? Como ahora vemos que hay mucho abuso en demandas, hay mucho abuso, ¿verdad? Entre familias todavía, ¿verdad? Que una persona se queda con la esposa del otro, y hay muchas cosas muy horribles que suceden. Entonces aquí el Señor Jesús le dice: el segundo mandamiento
es similar al primero, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, y aquí se resume todos los mandamientos y toda la ley y todos los profetas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los profetas lo que hacían era hablar de parte de Dios una palabra para que el pueblo recapacitara y regresara su corazón nuevamente a Dios. Pero aquí vemos que en estos dos mandamientos verdaderamente se cumple todo esto, ¿verdad? Porque si amas a Dios con todo tu corazón, no vas a ir en pos de la idolatría, no vas a dejar a Dios, no te vas a alejar del Señor, nada va a ocupar el primer lugar en tu corazón eh, que le corresponde a Dios. Y el segundo grande mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque si tú amas a tu prójimo, ¿verdad? Eh, no lo vas a robar, no lo vas a matar, no vas a desear la mujer de tu prójimo, ¿verdad? No vas a levantar falso testimonio contra él, ¿verdad? Entonces es por eso que todo lo como dice el Señor Jesús, los mandamientos, la ley y los profetas se resumen en estos dos grandes mandamientos: amarás a tu prójimo y amarás a Dios, ¿verdad? Entonces aquí vemos una respuesta muy buena, una respuesta que el Señor Jesús les da, y ellos quedan callados. Después de esto, eh, en el versículo 41, si seguimos más adelante, ¿verdad? Aprovechando que estaban todos los fariseos, el Señor Jesús les suelta una palabra, una pregunta para demostrar su deidad, demostrar que Él es Dios mismo, ¿verdad? Dice el versículo 41, dice: y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y les dijeron: de David. Muy seguros ellos, ¿no? Y él les dijo: pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que pongan tus enemigos por estrado de tus pies. Pues David le llamó al Señor, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día en preguntarle más, ¿verdad? Aquí aprovechó, como te digo, para soltarles una pregunta. Todos los judíos esperaban a Cristo. Cristo es el ungido, Jesús es el Salvador, así que Jesucristo significa el ungido de Dios que los vendría a salvar. Ellos esperaban al ungido de Jehová para que los liberara del imperio romano en ese tiempo. Pero también estaban conscientes que David habló del Cristo, ¿verdad? En sus salmos 1000 años antes, ¿verdad?, de que aparecieran, hablaba sobre el Mesías. Así es que él les dice: entonces, ¿cómo David le llama Señor al Mesías si se supone que es su hijo, ¿verdad? Entonces aquí Jesús lo que les está tratando de mostrar es que Jesús, desde antes de David, desde antes de Moisés, desde antes de Adán, él ya existía, ¿verdad? Desde antes del profeta Elías, él ya existía, ¿verdad? Más grande que ellos es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios mismo, ¿verdad? Entonces aquí con esta palabra, ¿verdad?, que Jesús les da, entonces ellos dicen: bueno, sí es cierto, si estamos esperando a un Mesías que viene de la descendencia de David, ¿cómo pues David le dice Señor a su nieto, a su bisnieto, ¿verdad? Era ilógico que un judío hiciera una reverencia de esa manera hacia uno de sus hijos o sus nietos, ¿verdad? Entonces ahí es donde entraba la controversia, pero ahí es donde Jesús entraba como Dios mismo, ¿verdad? Eterno, desde la antigüedad, desde el principio de los siglos hasta este tiempo, sigue reinando en nuestras vidas. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, el que entregó su vida, el que derramó la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos tener la salvación y disfrutar la salvación que estamos viviendo en este tiempo, ¿verdad? Entonces reconozcamos al Señor Jesús como ese Rey de Reyes y ese Señor de Señores. Aquí vemos una historia donde Jesús ya está teniendo pláticas muy tensas con los saduceos, con los herodianos, con los fariseos, ¿verdad? Porque están buscando una ocasión para hacerle caer. Y como te comentaba, ya en los siguientes capítulos ya vemos que el tono empieza a subir, el tono empieza a, a ponerse un poquito más grotesco. En el capítulo 23, que vamos a ver la siguiente clase, vemos una llamada de atención impresionante, ¿verdad? Uno de los regaños más fuertes que Dios le da a los principales sacerdotes, a los fariseos, y prácticamente yo te puedo decir que esto es lo que detonó, ¿verdad?, que a Jesús lo llevaran a la crucifixión. Muy bien,
Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias le doy a Dios por tu esfuerzo, gracias le doy a Dios porque sigues adelante. Anida esta palabra en tu corazón, síguela estudiando, no te quedes únicamente con lo que yo te digo, sino que la palabra pueda seguir creciendo en tu corazón y tú sigue investigando, sigue estudiando, sigue aprendiendo más del Señor, porque mientras más te adentres en la vida de Jesús, más vas a conocer el deseo de su corazón para tu vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y nos vemos en la siguiente clase.